agradecemos también a las personas que nos ven por las redes sociales, nuestro canal de YouTube, agradecidos también estamos, de que hoy día podamos compartir un poquitito más de la palabra del Señor. Vamos a orar para poder comenzar. Amante Padre Celestial, que mora en la altura de los cielos, te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos, Señor, viene esta tarde para aprender un poquito más, para poner en práctica, Padre Celestial, lo que tú nos quieres decir, para que hagamos tu obra. Acompáñanos, Señor, durante esta jornada y luego de vuelta a casa. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy tenemos la historia de un jovencito que la mayoría lo conocemos, pero este jovencito un día escuchó hablar de la palabra. Dice que estaba todo el mundo alborotado, que algo pasaba, que había un predicador y que estaba alborotando a la gente y que era muy bueno. Y este niñito le dijo a su mamá: mamá, quiero ir a escuchar ese gran predicador que andan diciendo que hay sana enfermos. Y dice que la mamá le preparó, ¿cierto? Como le llamamos nosotros, una colación, ¿cierto? Le puso ahí unas cositas para comer. Y este jovencito adolescente le dijo: mamá, no quiero comer nada de eso. Es mucha carga para mí porque es mucho el viaje. Y la mamá, como toda mamá, insistimos: te puede hacer falta, te va a dar hambre, tienes mucho que caminar. Así que el niño dijo: ya, mamá, está bien. Mientras este adolescente iba caminando, sintió hambre. Entonces empezó a pellizcarse lo que la mamita le había dado y dijo: pucha, mi mamita, que bien que me haya dado cositas para comer, pero voy a dejar un restito para más tarde. Cuando me entre más tardecito, cuando me entre el hambre, me voy a hacer a un lado de la gente, de la multitud, y voy a comerme lo que me queda. Vamos a ver a esta historia para seguir con ella. Vamos a ir a Juan 6, del 1 al 15. Como podemos ver, ¿cierto? Ya sabemos más o menos de qué se trata la historia. Juan 6, del 1 en adelante. Si alguien lo tiene, por favor, para que empecemos la lectura. Juan 1 al 15. ¿De 2 en 2? ¿Sí? Sí, tenemos 15 versículos, así que una de dos. ¿Sí? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, y lo seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. ¿El 2? 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Siguiente. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para dar un poco a cada uno. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Siguiente. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Siguiente. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: juntad los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juntaron y llenaron 12 cestas de pedazos sobrantes de los 5 panes de cebada. Siguiente. Dele, hermana Betty.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién dice? Hermano, ¿a quién? 15, ¿verdad? Sí. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse de nuevo. Volvió a retirarse. De casualidad, mi querido hermano, aquí ya vemos matrimonio, ¿cierto? Vemos, o los hermanos también. De casualidad, ¿hay algún Felipe en su casa? Que cuando usted esté pasando alguna necesidad, diga: ¿de dónde compraremos pan si no tenemos? ¿O de dónde vamos a sacar si no hay? ¿Tenemos algún Felipe en casa, en la familia? ¿No? Yo creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Cuando no tenemos algo y tenemos toda la buena actitud que sí se va a hacer, siempre hay un Felipe. ¿Y de dónde vamos a sacar si por eso no nos alcanza? O como se nos ocurre que lo vamos a hacer con eso. Pero vamos viendo, desarrollando nuestra predicación. Dice: en primer lugar, Dios quiso enseñar a sus discípulos, a sus siervos, a preocuparse de las necesidades de otros. Vamos a ir a Mateo 14, 16, porque Mateo nos tiene otra explicación. Mateo 14, 16. Ojo que aquí dice: y Jesús les dijo, en la misma historia, solamente que cambia una pequeña palabra. Dice: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traedlos acá. Dice, en este versículo Mateo, el Señor les dice a los discípulos: dadles ustedes de comer. Ahí cuando Felipe dijo: Señor, ¿de dónde? Si con lo que tenemos en la casa hay solamente esto. Y ahí entra nuestro adolescente, ¿cierto? Que tenía estos pequeños pancitos, los pececitos, lo que tenía guardado para el final. Pero Él los dio, ¿cierto? Para aportar y ayudar para alimentar a las demás personas. Hermanito, ¿me retrocinamos, por favor? ¿Ya? La primera. La segunda. Dice: la búsqueda de bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Así es como respira la atmósfera de Dios, la que llena de gozo. Encontramos un consejo de mayordomía cristiana. Siguiente, por favor. Los resultados de atender los pedidos. ¿Sí? Dice: el Señor permite que hombres y mujeres experimenten sufrimiento y calamidades a fin de arrancarlos de su egoísmo y para despertar en ellos los atributos de Cristo: el carácter, compasión, ternura y amor. Este párrafo en sí me dio una lección durante los 2 años que hemos estado trabajando en ASA. He podido admirar y desarrollar y ayudar a los hermanos a poder desarrollar este talento, este don de poder ayudar al prójimo. En cierta ocasión, alguna familia, matrimonio de nuestra iglesia estaba pasando necesidad grave y ASA le otorgó, en conjunto con toda nuestra iglesia que hacemos cajita de mercadería, le entregamos esta pequeñita ayuda. La sorpresa para mí, póngale que fue un día miércoles, un día jueves, que nosotros hicimos la ayuda, y el día sábado la hermana trajo y depositó en la caja de la misma cajita de ella que nosotros le habíamos llevado. Ella trajo de ahí para poder dar los otros a otras personas. Eso me conmovió tanto, mis hermanos, porque aún en la necesidad de la familia, ellos optaron por seguir ayudándonos a otros, y eso marcó, pero un precedente para mí, y dije: ellos sí entendieron el Evangelio, que a pesar de lo poco que tenemos, hay que compartirlo. Siguiente, mi hermano, por favor. Dice: cada acto de abnegación realizado en bien de otro fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos.
Dice que Dios nos da para que seamos generosos, nobles, benevolentes al compartir con otros. Como les decía yo, en cada familia, en cada hogar hay un Felipe. Un día fuimos a visitar con mi esposito, fuimos a entregar otra ayuda, una camita y varias cositas. Y yo aprendí, mis hermanos, que cuando uno da, a pesar de la necesidad que tenga uno, hay que entregarlo con gozo. Yo ese día iba pero con mi sonrisa radiante, me sentía plena, me sentía con esa felicidad que solamente Dios la da en los corazones. Y nos fuimos en el auto con mi esposito y le digo, mi amor, le digo yo, lo noté preocupado. Y yo le digo, mi amor, le digo yo, ¿no estás contento, no estás feliz? Sí. Y yo le digo, pero no se te nota, o sea, la sonrisa de un niño, de una familia, eso no. Sí. Y yo le digo, ¿y qué te pasa? Es que no tenemos benzina. Entonces comprendí y lo asocié que tengo mi Felipe en casa. Y, como sigue, ¿cierto? Dice, Felipe, también mi esposito, conocía muy bien la vida financiera de los discípulos. Por lo cual, para alimentar a los 5.000, Felipe, obviamente que dijo, con esto no nos alcanza, ¿de dónde vamos a sacar, cierto? A lo mismo que mi esposito decía, ¿de dónde vamos a sacar medicina para esto? Entonces, vamos con la siguiente, por favor, hermano. El objetivo de los pedidos, dice, revelar nuestra impotencia ante los desafíos, más que esto para tanto, ¿cierto? Los siervos de Dios pueden desanimarse cuando miran sus propias condiciones y atender a los llamados de Dios, cuando vemos, ¿cierto?, nuestras propias necesidades y no vemos lo que Dios tiene preparado. Siguiente, por favor. Si a pesar de nuestras limitaciones ponemos con sacrificio ante Dios solo lo que tenemos a disposición, el Señor obrará en nosotros y a través de nosotros. Ahí vemos cuando Dios bendice a pesar de la necesidad que tenemos. Las sumas más pequeñas dadas con gozo por los que tienen recursos limitados resultan plenamente aceptables para Dios y aún de mayor valor que las ofrendas que los ricos puedan dar miles de pesos sin ejercer abnegación y sin sentir necesidad. Hoy en día compruebo, mis hermanos, que hemos tenido un crecimiento en cada uno de ustedes, tanto al donar alimentos, tanto en donar la parte económica, tanto en donar el tiempo para el Señor, donar la fuerza o donar la parte cuando hay que venir a limpiar, hacer aseo, preocuparse de la casa del Señor. Y eso lo cultivamos, eso lo vamos desarrollando a medida que tenemos la relación y estrecha comunión con el Señor. La siguiente, por favor. Revelar y perfeccionar el carácter, dice. Esto decía para probarle cuando le dijo a Felipe le dijo que no tenía dinero, ¿cierto? Las invitaciones de Dios a participar de su obra de ayudar a otros pueden estar siendo una prueba para el desarrollo de nuestro carácter. Rechazar el llamado de Dios siempre pone en riesgo a la salvación. Mi querido hermano, después de esa conversación que tuvimos con mi esposito y la preocupación que él tenía esa vez, aprendió de que cada vez que salimos a repartir, que salimos a donar, a lo que sea, nunca nos ha faltado la benzina. En el mismo día el Señor le responde las oraciones a él, la preocupación de él, y eso ayudó a que él creciera su fe, creciera su confianza, y que cuando está la necesidad, está de nuestras manos poder ayudar, él ahora va sin vacilar, confiando que el Señor de alguna otra forma proveerá tanto para el vehículo, ¿cierto?, como para nosotros. La segunda, por favor. La diferencia corroe la espiritualidad, ¿cierto? Nada extrae el alma a la espiritualidad con más rapidez que cuando se le rodea el egoísmo y el cuidado de sí mismo. No atender produce pérdidas eternas. Los que viven para complacer los apetitos egoístas perderán el favor de Dios y la recompensa celestial. El carácter egoísta es peligro de la salvación. Pero Satanás se ha propuesto interesar a los hombres en primer término en sí mismo, y estos, al ceder al control, han desarrollado el egoísmo que han llenado el mundo de miseria, de lucha, y ha indispuesto el hombre entre sí. El egoísmo destruye
la semejanza con Cristo y llena al hombre de amor propio. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Quisiera también mencionar de que nuestra iglesia ha estado en un crecimiento considerable. Hace 2 años atrás, para juntar, la hermanita Bernarda también, que ha juntado mercadería, costaba, mi hermano, de verdad que costaba. Era una semana, en el mes se hacían cuatro alimentos no perecibles. Y debo confesar y dar gracias a Dios también que cada uno de sus corazones ha propuesto este año, el año pasado, incrementar eso. De alguna u otra forma el Señor pone en los corazones cada uno de ustedes para poder ayudar, y esa ayuda ha sido considerablemente, hemos podido ayudar muchas personas, nuestros mismos hermanos también de iglesia, y eso también es gracias a ustedes y a su noble corazón. La siguiente, por favor. Revelar su omnipotencia. Dice, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando el Señor nos manda, ¿cierto?, a una necesidad y que nosotros podamos suplirla, porque el Señor ya sabe, ¿cierto?, la necesidad y cómo la va a resolver. Nuestro Dios sabe todo y puede hacer todo en su grandeza. Nunca es tomado de sorpresa por las aparentes imposibilidades de la obra que nos llama a hacer. Siguiente, por favor. En su lugar se vale de los desafíos y aparentes imposibilidades inherentes a los llamados e invitaciones que nos hace para hacer notar su infinito poder y por consiguiente tener una experiencia de mayor intimidad y confianza en él. Cuando solo vemos pruebas, ¿cierto?, y se nos cierran las puertas, esta semana una hermanita de nuestra iglesia pasó algo terrible y se enfocan en el problema. Pero el Señor siempre nos pone en el camino de las personas y tal cual como dice aquí, el Señor no ve el problema, el Señor ve un abanico de posibilidades que nosotros no vemos. Pero si se te presenta la oportunidad o si te presenta la aflicción o el problema, tenemos que, como decía nuestra hermana Cintia ayer, ¿cierto?, tener la inteligencia emocional para poder decir, ya, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y no concentrarnos en el problema. A esta hermanita ayer y antes de ayer la fuimos a visitar y mira, le explicábamos más o menos de que para el Señor es un abanico de posibilidades, a lo mejor va a poder hacer esto y esto. Y mientras conversábamos con ella, su semblante ya estaba cambiando, porque se centraba tanto en el problema que no veía otra solución. Y nosotros por aquí y por allá, mira esto. Entonces, ayer nos llamó y ya su cara, su tono, ya tenía otra visión, tenía otra idea de cómo mejorar y cómo enfrentar esa situación. Así que damos gracias también a Dios por eso. La siguiente, mi hermano, por favor. Dice, entrega humana motivada por impulsos o principios. Uno de los discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cierto? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Este versículo, mi hermano, es uno de los que más me llena de felicidad. Después de los pancitos, ¿cuántas canastas se llenaron? Y fue encima de las sobras. Ni siquiera que tenía más, no, sino que de la familia, de todos los que se alimentaron, los que les quedó, los que les sobró, llenaron 12 cestas más. Esto para mí es muy llevarlo a la práctica también con mi esposito, porque de la necesidad o de lo poquito que tengamos, si lo hacemos de corazón honrando al Señor, nos va a multiplicar el doble. Y les hago la invitación a cada uno de ustedes para depositar esa confianza. Si hay una necesidad en su entorno, en su familia, orar y el Señor de alguna u otra forma va a proveer, siempre y cuando creamos, confiamos y demos testimonio de Cristo. Siguiente, por favor. El que no ha dispuesto a correr riesgos, estamos atrasados, ¿o no? Ahí está. El que no está dispuesto a correr riesgos al lado del Señor no tendrá el privilegio de presenciar los milagros de su vida. Tal cual como dice, ¿cierto? Si no corremos el riesgo, si no damos, si no ayudamos, si no oramos,
Si esa parte egoísta de nuestro corazón nos impide ayudar a los demás, créanme que usted se está perdiendo una enorme bendición. Y los que ya cuentan con la bendición, sigan en la bendición del Señor porque les hace prosperar, les hace ayudar más. Y como dice este relato, como dice la predicación de hoy día, es parte de nuestra felicidad. La felicidad en ayudar al prójimo es algo impagable, por lo cual el Señor nos ve nuestro corazón y nos ayuda al doble. Dios, ¿a qué nos está invitando hoy día? Si acaso usted está en una amistad inapropiada, usted acaso tiene alguna comida o bebida inapropiada, ¿cierto? ¿Acaso usted está trabajando el sábado? ¿O le falta el perdón de algún familiar, de algún esposo? ¿O tiene que enmendar, ¿cierto?, en algún error, carácter o algo que usted en su vida necesita cambiar? El Señor esta tarde le está invitando. Le está invitando para que usted también pueda en su hogar abrir un grupo pequeño. Le está invitando para que usted en su corazón pueda ayudar al prójimo. Le está invitando también para suplir algunas necesidades de nuestra iglesia para poder ayudar a otros hermanos. El Señor también nos está llamando hoy día a entregar su tiempo, a entregar el porcentaje, ¿cierto?, el pacto, a entregar una bonita ofrenda cuando el Señor nos da, ¿cierto? Es por eso de que el Señor nos está llamando en este momento y nos está diciendo: lo que te doy, también ayuda. Si tienes, otorga. Si no tienes, pide. Porque el Señor dice: pide y se os dará. A buscar y hallaréis. Esperando, mis hermanos, que esta tarde haya sido de plena conciencia, que haya sido de plena saber de que parte de la felicidad es ayudar y es empatizar con nuestros hermanos y con nuestro entorno también de donde vivamos. Así que les dejo la invitación para seguir ayudando, colaborando y que el Señor nos bendiga en nuestro hogar, en nuestro feliz que podamos tener en nuestra casa y mejorar también en nuestra iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias.